el objetivo por el cual fue convocada esta audiencia especial. En esta audiencia especial el señor defensor solicita un cambio de medidas lo que significa que su defendido deje de estar bajo prisión preventiva para que enfrente el proceso en libertad. La razón por la que solicita este cambio de medida lo ha tratado de justificar con el dictamen del médico forense, uno inicial que fue emitido si no me equivoco, en enero, el día 29 de enero de este año 2014, y un segundo dictamen médico forense emitido el día de hoy a solicitud este dictamen del Ministerio Público, quien solicitó pues que se hiciera una ampliación para conocer ese criterio médico legal de la situación de salud que enfrenta el acusado Yader Urbina Rich. En base a esos dos dictámenes, pues la defensa formula su petición de cambio de medida. Por su parte, el representante del Ministerio Público, el doctor Garay, en su calidad de fiscal auxiliar, ha manifestado que se opone a que se practique este cambio de medida, en tanto, creyendo hacerle así, doctor, en tanto un ortopedista no haga la valoración correspondiente, ya que el criterio del forense es que sí tiene que ser tratado por un ortopedista para darle pues seguimiento a su problema de salud. Considero que si bien es cierto que el médico forense no tiene la especialidad de ortopedia, eso no lo limita a que él pueda emitir un criterio médico sobre la necesidad que presenta un paciente. Y precisamente considero que cuando una persona enfrenta un problema de salud, esa persona acude a un médico general y luego ese médico general dice, debido a que presenta X problema, tiene que ser tratado por un especialista tal. Es por esa razón que considero de que pese a que el médico forense no tenga esa especialidad de ortopedia, no tiene esa limitación técnica o profesional para poder sugerir en su dictamen que el acusado y paciente a la vez tenga que ser tratado por un especialista.
Es responsabilidad mía como judicial, al haber convocado a esta audiencia especial de cambio de medida, auxiliarme por ese criterio médico. De no contar con ese criterio médico, se nos haría imposible resolver, ya que ni el señor fiscal ni este judicial pues contamos con esa capacidad profesional para poder determinar pues la situación de salud del paciente y acusado ya de Urbina Rizzo. Y es precisamente sobre ese dictamen médico sobre el que yo como judicial tengo que pronunciarme. Lo expresado por el señor fiscal, sin cuestionar pues su criterio, podemos considerarlo pues como el criterio que él como fiscal tiene al oponerse a que se decreten las medidas que solicita la defensa, al considerar él pues de que ese dictamen médico forense no le satisface técnica y profesionalmente, aunque no lo haya dicho así, pues la necesidad de poder permitir que el acusado enfrente el proceso en libertad. Por eso él decía de que se oponía a que el acusado enfrente este proceso en libertad, porque el tratamiento y control médico que él requiere, según lo que dice el médico forense, debe de estar bajo el cuidado y responsabilidad de un ortopedista. Y solicita pues el señor fiscal que sea un especialista ortopedista el que determine esa situación médica que enfrenta el acusado. Yo, como judicial, para poder resolver sobre este cambio de medidas, debo de valerme del criterio de nuestro médico forense. Y el médico forense, en esta ampliación de este dictamen, bueno, recordando un poco el que emitiera el día 29 de enero, entre otras cosas señalaba el señor forense de que ya de Jesús Urbina Rizzo se encuentra pues en ese momento en un estado de salud gravemente enfermo, que ameritaba hospitalización, lo que considero que sí se hizo, ¿verdad? Y por aparte señala de que requiere de diferentes grados de asistencia. En la ampliación que solicita el Ministerio Público, nos señala en ese dictamen médico legal del forense, emitido el día de hoy, que ya desde Jesús Urbina Rizzo presenta alteraciones en su estado de salud.
que debe recibir tratamiento y control médico como lo determina el médico tratante. Agrega en otro inciso de su valoración que se encuentra en un estado de salud gravemente enfermo, que amerita cuidados médicos y de enfermería en este momento, y que requiere la valoración de la especialidad de ortopedia. Concluye señalando el forense de que por el estado en que se encuentra, pues es incapaz de trabajar y de atenderse la mayoría de sus necesidades personales, que requiere diversos grados de asistencia, apoyo para caminar, entre otros, y realizar necesidades higiénicas. Yo no puedo, como judicial, desestimar lo que el señor médico forense me está expresando en este dictamen médico legal. Y conociendo la situación que enfrentamos en las diferentes cárceles y centros penitenciarios inclusive, que sabemos que tienen una desproporcionada población detenida en razón a la capacidad de estos mismos centros de privación de libertad, no puedo olvidarme pues de esa situación, que inclusive una persona que se encuentre detenida, aún sin tener problemas de salud, enfrenta serios problemas por la misma situación de sobrepoblación de detenidos, considerando lo que establece la ley 745, que no nos hace esa regulación de que sobre los delitos de lesiones debe de guardarse prisión preventiva, sino que nos abre un poco el abanico para poder dictar otras medidas, y considerando lo que nos establece el artículo 167 del Código Procesal Penal, si mal no recuerdo en su inciso 1 y 3, que son medidas que pudiera dictarse en favor del acusado por su estado de salud, pues considero que sí debo de darle lugar a esta petición que formuló la defensa. En primer lugar, por este criterio médico de que sí está gravemente enfermo, de que la patología que presenta pone en riesgo su salud, y como judicial yo no puedo pues atreverme a no darle lugar a esta medida, porque si este señor o acusado se pusiera más grave, y no le hiciéramos ese cambio de medida, esa sería una factura o una responsabilidad para mí.
de tal manera de que, amparado en ese dictamen médico legal, pues, y las leyes y artículos que señalé, pues sí debo darle lugar a este cambio de medida. Pero también el artículo 3 del mismo Código Procesal Penal, referido al principio de dignidad humana, me obliga a darle lugar a esta solicitud, y este principio y garantía procesal del artículo 3 del Código Procesal Penal, que dice respeto a la dignidad humana. En el proceso penal, toda persona debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad humana, a la dignidad inherente al ser humano, con protección de los derechos que de ella derivan y en condiciones de igualdad. No puedo pasar pues por desapercibido, no puedo tratar de ignorar la situación de salud del acusado, y aunque al estar pronunciando esta palabra esté recordando que él está siendo juzgado por un accidente pues que costó la vida de 2 personas, pues no puedo tampoco actuar contra ley expresa. Y no dejará de haber quien pueda decir cómo es posible que Yader Urbina Rizzo se encuentre enfrentando el proceso en libertad con lo que hizo. En esas valoraciones subjetivas pues que muchos podrán hacerse, y lo que significa para mí como judicial ser blanco de esas críticas. Pero igual de lo que decía del médico forense en su limitación, eso no me limita las críticas que puedan hacerse, no me limita a actuar conforme a derecho. Y este principio de garantía procesal que les acabo de leer dice que él tiene que ser tratado con el debido respeto a su dignidad inherente al ser humano. Y si él se encuentra enfrentando problemas de salud en la cárcel, y ese problema de salud no puede ser tratado por las mismas condiciones adversas que se enfrentan en la cárcel, como judicial pues me corresponde pronunciarme a procurarle ese debido respeto a su dignidad inherente a todo ser humano, para que pueda él ser tratado médicamente y ser asistido pues por sus familiares en sus necesidades. No es lo mismo que Yader esté acá detenido en la policía, que tenga necesidad de ir al servicio higiénico y que un policía tenga que acompañarlo. Se dan situaciones a veces hasta de desprecio por esa persona, el que tenga que acompañarlo al servicio higiénico. No se le mira con respeto, pese pues al profesionalismo de nuestra policía. Es una situación
que se sale pues de lo regular en sus actuaciones como vigilante, como custodia, de tener que estar llevando a un detenido al baño, ayudarle en esas necesidades fisiológicas. Pero por encima de eso también está su salud, y eso es lo que dice el médico por eso, que tiene problemas de salud, que tiene que ser asistido, y es por eso pues que auxiliado en ese dictamen médico forense, repito, auxiliado en lo que nos establece la ley 745 en relación al delito acusado, auxiliado en lo que nos establece este artículo 3 del principio de dignidad humana, lo que nos establece nuestra misma constitución política, el derecho a la salud. Le doy lugar pues a ese cambio de medida y vamos a... Quiero preguntarle a los familiares, porque es una situación sobre la que debo resolver también, que están en capacidad económica ustedes de mandarlo a una clínica para que él esté en esa clínica atendido, o bien pudiera estar en la casa, pagar el servicio profesional de un ortopedista para que lo llegue a ver a la casa, haga la prescripción médica correspondiente, pagarle a una enfermera para que se lo esté viendo. No sé la situación económica de ustedes, pues, pero en una clínica, pues efectivamente significa un gasto bastante grande. Pues, es cierto que no me toca considerar ese tipo de situación más que lo de la salud del acusado, pero tampoco pues podemos poner en sacrificio la economía de los familiares, tener que vender la casa para poder hacer eso. Entonces pues vamos a determinar el que la detención domiciliaria en la casa de quién. ¿Quién es él? Ajá, él vive con usted. Ok, ¿cómo es su nombre? Ok, entonces la detención domiciliaria en la casa de la señora Bernardina Rizzo Picado. Bajo la custodia de la misma madre, Bernardina Rizzo Picado. Usted queda responsabilizada a su custodia, a su vigilancia. Él no puede salir a ningún lugar, salvo que el médico que lo vea diga tenemos que trasladarlo al hospital o tenemos que trasladarlo a la clínica tal, pero para eso ustedes tienen que, doña Bernardina tiene que ponerlo en conocimiento del señor fiscal, porque si él sale de la casa y lo encuentran en otro lugar y le llevan la razón al señor fiscal, allá miramos en el estadio, allá lo miramos viendo jugar billar, allá lo miramos en el parque, él va a pedir la suspensión de esa medida. ¿Me entiende? Tienen que entender usted que este cambio lo estamos haciendo por razones de salud, porque el forense dice que su vida corre peligro, que se encuentra muy enfermo, ¿verdad? Entonces, en base a eso estamos haciendo ese cambio. Entonces, tienen esa responsabilidad. Pero si al señor fiscal le comunican
lo vieron en tal lugar, él de inmediato va a pedir esa suspensión y yo como juez voy a acceder a esa suspensión, ¿verdad? La otra medida va a ser que va aparejada a la primera, pues. Someterse al cuidado o vigilancia de una persona, que sería doña Bernardina, ¿verdad? La que tendrá que informarnos semanalmente, los días viernes de cada semana, el estado en que él se encuentra, si va mejorando, cómo está, las prescripciones médicas, todo pues lo que nos sirva de información para conocer de su situación de salud. Deben de recordarse que, bueno, esas serían las medidas, ¿verdad? Tenemos una fecha para el juicio, ¿verdad? Creo que era en marzo. Ajá. Ok, entonces todas estas medidas, en tanto llegamos a la fecha del juicio oral y público, que entendemos que para esa fecha, pues con la atención médica y todo eso, ya debe de estar un poco mejor él, ¿verdad? Entonces se mantiene la fecha pues del juicio oral y público, el compromiso de presentarse él a ese juicio, ¿verdad? Porque de lo contrario pues se le declararía su rebeldía y se ordenaría su captura.